Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver, vamos a aplicar el divisor de voltaje y el divisor de cargas en condensadores, ¿vale? En este caso no es divisor de corriente porque, como ya hemos visto, la corriente continua en un condensador es cero, ¿vale? No circula corriente por un condensador cuando estamos en corriente continua. Circula corriente cuando estamos en corriente alterna y no es el caso que vamos a ver. Pero sí es verdad que la carga varía, ¿vale? Cuando los condensadores están en paralelo, la carga es diferente. Bien, vamos a ver esto. Bien, imaginemos que tenemos un circuito con una fuente de tensión y dos condensadores, ¿vale? Que están en serie. Como sabéis, estando en serie, la carga es la misma, ¿vale? La carga es conservativa, se conserva. Entonces, la carga del condensador 1 y la carga del condensador es la misma. Pero el voltaje varía. El condensador 1 tendrá un voltaje 1 y el condensador 2 tendrá un voltaje 2, ¿vale? A nosotros nos han dado la capacidad de cada condensador, ¿vale? Y nos han dado el valor de la fuente. Además, sabemos que la carga es la capacidad por el voltaje, ¿vale? Conocemos eso. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, sabemos que el voltaje de la fuente tiene que ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Vale? Si aplicamos ahora, lo ponemos en función de esta ecuación, nos quedará que la carga partido por la capacidad 1 más la carga partido por la capacidad 2. Sacamos factor común a la carga y nos quedará 1 partido C1 más 1 partido C2. Bien, hasta ahí entendido, ¿no? Entonces, vale, como sabemos además que la carga, que es la misma, podemos, por esta ecuación, sabemos que es la capacidad 1 por el voltaje 1 o que también es la capacidad 2 por el voltaje 2, ¿vale? Si sustituimos estas ecuaciones en esta otra, nos quedará que el voltaje, vamos a sustituir la primera, será la capacidad 1 por el voltaje 1 por 1 partido C1 más 1 partido C2. Esto nos dice que el voltaje será igual a V1 que multiplica a C1 partido C1 más C1 partido C2. ¿Sí o no? Si seguimos, esto será 1, ¿no? ¿Vale? Y ahí nos queda C1 partido C2. Entonces, voltaje será igual al voltaje 1 por 1 más C1 partido C2. Bien. Si ahora despejamos el voltaje 1, será igual. Voy a borrar eso, porque se queda muy feo. El voltaje 1 será igual. Lo paso para allá todo, ¿no? Dividiendo, entonces, será voltaje partido 1 más C1 partido C2. Bien, si yo ahora hago como un denominador, me quedará voltaje partido C2 más C1 partido C2. ¿Sí o no? Con lo cual ya puedo decir que el voltaje 1 será el voltaje de la fuente por la capacidad contraria del condensador 2 y entre la suma de ambos condensadores. Es similar al divisor de corriente, si os dais cuenta, ¿vale? En este caso, fijaros, el divisor de voltaje en serie era el voltaje igual al voltaje de la fuente por la resistencia correspondiente dividido entre la suma de las resistencias. En este caso no, en este caso es como el divisor de corriente, es decir, el voltaje 1 será el voltaje de la fuente por la capacidad del otro condensador dividido entre la suma de los condensadores. Con lo cual, de la misma manera, si yo sustituyo esta otra aquí en la ecuación, ¿vale? No, en esta ecuación, ¿vale? Podemos obtener el voltaje 2. El voltaje 2 será el voltaje de la fuente por la capacidad 1, por la capacidad del condensador 1 dividido entre la suma de los condensadores, ¿vale? Y eso es mi divisor de voltaje. Bueno, repetía que no tenemos divisor de corriente. ¿Por qué? Porque en corriente continua los condensadores actúan como circuito abierto, pero sí hay cargas, ¿vale? Sí hay divisor de cargas, porque las cargas se dividen, ¿vale? Como sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, ¿vale? El voltaje aquí es el de la fuente, aquí también y aquí también, ¿vale?
Pero las cargas son diferentes. La carga total será la suma de las cargas, Q1 más Q2 más Q3. Bien, suponemos que nos dan, suponemos que los datos que nos van a dar va a ser la carga total del circuito, ¿vale? En la capacidad 1, la capacidad 2 y la capacidad 3, ¿vale? Como también sabemos que la carga es C, la capacidad por el voltaje, podemos decir que la carga total es C1 por V más C2 por V más C3 por V. Si ahora sacamos factor común a la V, nos queda voltaje por C1 más C2 más C3. Bien, aquí tenemos esto. Además, como sabemos que el voltaje es Q1 partido C1 por esta otra ecuación, ¿vale? Sabemos que también es igual a Q2 partido C2, también sabemos que es Q3 partido C3, ¿vale? Porque se conserva, ¿vale? Esta relación siempre es la misma. Entonces, si sustituimos cualquiera de estas partes, las sustituimos aquí, ¿vale? Obtenemos las ecuaciones. Voy a sustituir la primera, Q1 partido C1 por C1 más C2 más C3. Bien. Entonces, si de aquí despejo Q1 va a ser igual. Este pasa multiplicando a Qt por C1, dividido entre C1 más C2 más C3. Quiere decir que la carga en este condensador, en el primer condensador, será la carga total por la capacidad de ese mismo condensador, ¿vale? Y partido por la suma de los condensadores, es decir, similar al divisor de voltaje en resistencias, ¿vale? Podemos decir que Q2 será Qt por C2 partido C1 más C2 más C3, y también podemos decir que Q3 es igual a la carga total por el condensador 3 dividido entre la suma de los tres condensadores. Y ahí tenemos cómo se hace el divisor de cargas en un condensador. Bien, vamos a ver un pequeño ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos piden hallar el voltaje en cada uno de los condensadores, ¿vale? Aquí tendremos un voltaje V1, aquí tendremos un voltaje V2, aquí tendremos un voltaje V3, aquí tendremos un voltaje V4, ¿vale? Es decir, aquí tiene una carga Q1, aquí tiene una carga Q2, aquí habrá una carga Q3, que será la misma que esta, porque están en serie, ¿vale? Q3. Bien, si reducimos un poco este circuito, ¿vale? Vamos a reducirlo. Por aquí tendremos este condensador de 40 microfaradios, ¿vale? Por aquí tendremos este otro condensador de 20 microfaradios. Y por aquí tendremos un condensador nuevo que vamos a reducir esa serie, ¿vale? Aquí tenemos V1, aquí tenemos V2, con Q1, Q2, y aquí seguiremos teniendo Q3. Y un voltaje Vx que no conocemos. ¿Este condensador de cuánto será? Bueno, pues le calculamos, el C equivalente será 60 por 30 dividido entre 60 más 30, ¿no? Así se reducen condensadores en serie. 6 por 3, 18, sean 1800 dividido entre 90, con lo cual 180 partido 9, que nos quedará 20 microfaradios. Con lo cual, este de aquí es 20 microfaradios. Bien. Si reducimos este paralelo, ¿vale? Nos va a quedar un circuito, bueno, aquí tenemos los 60 voltios, va a quedar un circuito con el positivo negativo y los 60 voltios, con los 40 microfaradios, y aquí otro de también 20 más 20, 40 microfaradios, ¿no? Aquí habrá carga 1, que es la misma que hay aquí, carga 1, ¿no? Entonces, como la carga es la misma, Q1 será igual a la carga 2 más la carga 3, ¿no? Por tanto, podemos todavía reducir un poco más este circuito y dejarlo como
más o menos 60 voltios, ¿vale? Con un único condensador, que será, pues como están en serie, pues la mitad de este, ¿vale? 20 microfaradios. Y además aquí tendremos la carga 1, ¿vale? Entonces podemos decir que la carga 1 será igual a la capacidad por el voltaje, es decir, 20 por 10 a la menos 6 por 60. Y esto nos da un total de 1200 microculombios, ¿vale? Por tanto, de aquí podemos sacar que V1, que será igual a la carga 1 partido por la capacidad 1, será 1200 por 10 elevado a menos 6, dividido entre 40 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Fijaros, hemos sacado la carga 1, que además de ser esta que está aquí, va a ser la que esté aquí, con lo cual podemos sacar el voltaje en este condensador, ¿no? Entonces esto nos dará un total de 30 voltios. Ya tenemos V1, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. V1 igual a 30 voltios, que es una de las que nos piden. Bien. Recordemos que aquí hemos dicho que tenemos una Vx, ¿vale? Si vamos hacia atrás, ¿vale? Como hemos reducido, tenemos aquí Vx o aquí, ¿vale? Vamos a calcular en este, ¿vale? En este tendremos aquí una Vx. Vamos a calcular la tensión aquí, ¿vale? Porque a partir de ahí luego ya vamos elaborando el siguiente paso, ¿vale? Entonces, podemos decir que Vx será igual a la carga 1, porque esto tiene la misma carga porque está en serie, partido por la capacidad que hay aquí, ¿vale? Entonces, 1200 por 10 elevado a menos 6, dividido entre 40 por 10 elevado a menos 6, que es lo que hay ahí, ¿vale? Esto con esto fuera, y nos quedan 30 voltios. Aquí tenemos otros 30 voltios, es decir, esto está dividido entre 30 y 30 voltios. Bien, como tenemos 30 voltios, podemos decir, fijaros, SVX es el mismo que habría aquí, ¿vale? Porque el voltaje en paralelo es el mismo, con lo cual ahora ya podemos calcular el voltaje aquí, entonces, o la carga I, la carga 2. La carga 2 será igual a la capacidad por el voltaje X que hemos calculado, es decir, 20, que es lo que hay aquí, ¿vale? Aquí tenemos 20 por 10 a la menos 6 y por el voltaje de la Vx, que es 30, que lo acabamos de calcular. Entonces esto nos da 600 microculombios. De aquí podemos deducir entonces que V2 es igual a Q2 partido por C. Es decir, 600 por 10 a la menos 6 dividido entre 20 por 10 a la menos 6. Este con este fuera y nos queda 30 voltios. Por tanto, podemos decir también que el voltaje V2 son 30 voltios. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda calcular el voltaje 3 y 4, ¿vale? Que son estos dos de aquí. Pues hacemos lo mismo, ¿vale? Para hallar el Q3, la carga 3, que es la carga que tenemos aquí y aquí, ¿vale? Volvemos a lo mismo, como los voltajes en paralelo son iguales, ¿vale? El voltaje que haya en las dos, ¿vale? Será Vx, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, como la carga es la misma, carga 3 y carga 3, ¿vale? Y la capacidad 3 es esta que tenemos aquí, ¿vale? 20 microfaradios, ¿vale? Vuelvo a repetir, porque el voltaje que hay aquí es el mismo que hay aquí, ¿vale? Es decir, aquí tenemos Vx y aquí tenemos Vx, ¿vale? Entonces, pero ahora tenemos la capacidad de 20 microfaradios, podemos calcular la carga 3, que será la misma que haya en estos dos lados, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a calcularlo. La carga 3 será Vx por C, bueno, por la C que hemos calculado, ¿vale? C', la voy a llamar. Entonces, 30, que son los 30 voltios que hemos calculado, por 20 por 10 elevado a menos 6. Y eso nos da 600 microculombios. ¿Vale? Ya tenemos la carga 3. Pues de ahí ya deducimos sencillamente V3, que es Q3 partido C3, o sea, 600 por 10 a la menos 6, partido 60 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Porque la capacidad del condensador 3 es 60 microfaradios. Y esto nos da un total de 10 voltios, ¿vale? Y V4, pues por la misma razón, Q3 partido C4, 600 por 10 a la menos 6, dividido entre 30 por 10 a la menos 6, igual a 20 voltios. Entonces deducimos que V3 es igual a 10 voltios y V4 es igual a 20 voltios. Si os dais cuenta, todo este proceso, que parece tan complejo, no es realmente complejo, pero bueno,
sí tiene una pequeña dificultad. Pero este mismo ejercicio lo vamos a hacer ahora más sencillo. Bien, vamos a resolver el mismo ejercicio de una manera un poco más sencilla, ¿vale? Aplicando el divisor de voltaje. Bien, reducimos esto de 60 voltios, lo reducimos, ya lo hemos hecho antes, no lo voy a volver a hacer, ¿vale? Es reducir estas dos resistencias que están en serie y con esta que está en paralelo, ¿vale? Y nos queda una de 40 microfaradios y otra de 40 microfaradios, ¿vale? Aquí estará el voltaje V1 y aquí estará el voltaje Vx. Bien, entonces por divisor de voltaje, una vez reducido, podemos decir que V1 es igual a 60 voltios por 40 por 10 elevado a menos 6 dividido entre el, bueno, 60 voltios por el condensador contrario, que en este caso es el mismo, ¿vale? Entre 80 por 10 a la menos 6. Esto con esto fuera y nos queda 30 voltios, ¿vale? Ya tenemos V1 igual a 30 voltios. Bien, por divisor de voltaje calculamos Vx, que será 60 por 40 por 10 elevado a menos 6, dividido entre 80 por 10 elevado a menos 6, igual a 30 voltios. Bien, aquí tenemos Vx, ¿vale? Vx que es igual, por paralelismo, es igual a V2, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, Vx, ¿vale? Como es paralelo, será igual a V2, ¿vale? Entonces ya tenemos V2 igual a 30 voltios. Ya tenemos otro. Bien, ahora, por divisor de voltaje, ¿desde dónde? Desde aquí, ¿vale? Y consideramos que esto es ahora nuestra fuente, ¿vale? Nuestra fuente ahora es Vx, ¿vale? Pues por divisor de voltaje aplicamos V3 igual a Vx, que es 30, ¿vale? El voltaje de AB, ¿vale? Esto es A y esto es B. Entonces hacemos el divisor V3 y V4. 30 por el contrario, que son 30 microfaradios, 30 por 10 elevado a menos 6, y 60 más 30, 90 por 10 elevado a menos 6. O lo que es lo mismo, 10 voltios. Entonces tenemos V3 igual a 10 voltios. Y V4 será igual a 30 por el contrario, que son 60 por 10 elevado a menos 6, dividido entre 90 por 10 elevado a menos 6, igual a 20 voltios. Y V4 igual a 20 voltios. Si os dais cuenta, hemos reducido los pasos casi a la mitad, ¿vale? Y ahí tenemos, por divisor de voltaje, el mismo ejercicio. Bueno, creo que se entiende, ¿vale? Pues para el divisor de cargas es más de lo mismo, ¿vale? Nada, nos vemos en el siguiente vídeo.